Estamos en este proceso y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hola amigos, un saludo para todos una vez más. Estamos aquí eh, o somos la comunidad Generación Cristo, la familia Generación Cristo. Estamos con la gran misión de ser el Evangelio, de encontrar una forma de vida, como lo dice el apóstol Pablo, llevando un mensaje que nos permita estar de acuerdo a la Escritura, pero en el contexto en el que vivimos. Acabamos de leer un verso muy conocido. Bueno, no sé si será conocido para todos, pero es una expresión que Dios expresa, me salió en rima, una expresión que Dios expresa cuando hace el primer balance de lo que es la realidad de la humanidad, ¿verdad? Ya en el capítulo 5 se había hecho como la primer síntesis, cuando nace Set, cuando Dios empieza a dar una nueva perspectiva después de todo lo que pasa en el capítulo 3 y 4 de Génesis, Caín, Abel, Caín es desterrado, vienen unas generaciones, la humanidad empieza a crecer, porque lo que encontramos aquí es la historia de la creación y la historia del hombre, hasta el capítulo 11 y 12, cuando entra un protagonista que se llama Abraham, ¿verdad? Todo esto es historia, pero antes está un hecho muy predominante que es el hecho de lo que se conoce como el diluvio, ¿verdad? Es un hecho que tiene bastantes preguntas por responder, ¿verdad? ¿Cuántos animales fueron? ¿Verdad? ¿Cuánto alimento necesitarían esos animales por 40 días si pesaran cada uno 20 kilos? ¿Qué volumen se necesitaría? Muchas preguntas, pero nosotros debemos aprender a tomar lo que nos sirve, la pedagogía que nos sirve, porque ya estamos en esta época y no se va a presentar otro diluvio. Entonces tomamos esas historias con esas analogías y las convertimos para nosotros en alegorías que nos pueden ayudar a lograr algunas enseñanzas. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen una conclusión, hay cosas que se nos pasan en detalles. Por ejemplo, cuando Noé cerró la puerta de un mundo que no merecía la misericordia, ese mundo que no merecía misericordia quedó dentro del arca. Porque cuando ustedes ven que Noé se baja, lo primero que hace es emborracharse y su hijo ver su desnudez. Si ustedes investigan un poco sobre eso, hay mucha conjetura, como que incluso pudo haber sido que su hijo lo sodomizó y se presentó una cantidad de circunstancias tremendas en las historias y en lo que el Talmud dice. Entonces nos preguntamos, si este mundo es condenado porque hay esta maldad, ¿por qué apenas salen del arca continúa la maldad? Entonces son esas preguntas las que nos hacen a nosotros reflexionar para entender que cada generación va a vivir su historia, su momento. Y a nosotros nos correspondió esta historia, este momento. Como dice Chepita, que a ella le encanta la historia de Noé. Yo soy el Noé de turno en este momento. No tengo 8 hijos, ¿verdad? Pero tengo una familia y puedo usar esa alegoría para que muchos ingresen al arca de la gracia y puedo aplicarla. Pero al igual que Noé, también puedo permitir que aquello que no está bien siga siendo parte de mi vida. Y ustedes lo ven ahí. Y ahí viene un recuento para los que han venido siguiendo esta serie donde hemos tenido como 3 grandes capítulos o episodios. 1, entendiendo a Dios. 2, la creación. 3, el hombre. Y hoy vamos a cerrar
el, el capítulo del hombre. ¿Y cómo lo vamos a cerrar? Entendiendo la condición del hombre. Entendiendo la condición del hombre. ¿Qué es un ser humano? ¿Cómo piensa un ser humano? ¿Cómo siente un ser humano? ¿Cómo conversa un ser humano? ¿Cómo se comporta un ser humano? Ya en el capítulo 4 de Génesis nos dimos cuenta que Dios nos da a entender en un diálogo. Yo les compartí un video de una película que se llama Loca por las compras. Lo compartí para mirar qué interpretaban y se lo compartí a muchas personas. Les quiero contar que lo mandé por todas mis listas de difusión y yo preguntaba en la parte inferior con quién estaría hablando esta desprevenida Eva. Me, me colocan ahí, me ayuden por favor, perdónenme la expresión, me colocan, suena muy arrogante. ¿Pueden ayudarme colocando uno los que vieron ese video? Y yo preguntaba con quién hablaba esta mujer, ¿cierto? En el video le hablaba el maniquí, le estableció una conversación. Bueno, eso tenía un objetivo y era que pudiesen ustedes que han venido cada día mirando la información, puedan llegar a una conclusión, que el ser humano, ¿sí? Ay, ¿solo lo vieron 3 personas? ¿Solo 3 lo vieron? Es importante que lo vean. Quiero asegurarme de que vean ese video. Ese video tiene un mensaje tremendo. Tiene un mensaje tremendo. Ella va y mira y ella entabla una conversación interna. Lo curioso es que en el video habla el maniquí, como cuando habló la serpiente. Pero el video es claro al darnos a entender que no es el maniquí el que le está hablando a ella, sino la vocecita interna del Yeser Hara de la vanidad. Les quería mostrarles ese video, se me pasó ayer preguntarles quiénes lo habían visto. Si no lo han visto, les recomiendo que lo vean para que nosotros vayamos dándonos la oportunidad de entender cómo son las cosas realmente. Dios le dice a Caín que él puede elegir hacer lo correcto y que las acciones correctas traen consecuencias correctas. Aunque desde la perspectiva del cristianismo, muchos enseñamos que el ser humano no podía elegir hacer el bien antes de Cristo. En mi caso yo lo prediqué así. Pero nos damos cuenta con este hecho que el hombre sí podía elegir hacer el bien. ¿Cómo lo pudo haber elegido Adán y Eva a la hora de elegir? Si ustedes van a Deuteronomio, ustedes se van a encontrar que Dios también le dice al pueblo de Israel algo donde queda muy claro que el ser humano siempre va a poder elegir. Siempre. Él le dice, pongo al cielo por testigos, llamo al cielo y a la tierra por testigos, para que ustedes elijan si quieren vivir o si quieren morir. Ahí queda claro, el ser humano cosechará el fruto de sus acciones. Cuando ustedes lo leen en el Deuteronomio 6, cuando Él da los mandamientos y el pueblo va a ingresar a la tierra prometida, les dice, estas enseñanzas deben estar en las tablas de tu corazón y ustedes las van a colocar en práctica. Y cuando ustedes coloquen eso en práctica, esa obediencia representa el que yo esté con ustedes y entonces ustedes cosecharán la bendición. Lo mismo que le explicó a Josué en el capítulo 1 cuando le dijo, después de darle instrucciones claras y precisas sobre cómo debía comportarse él y cómo debía relacionarse él con Dios y con la Escritura, y le dice, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En resumen, lo que hizo Dios fue dejar un método con unas herramientas para que nosotros, aplicando ese método con esas herramientas en fe, podamos corroborar que Él está ahí de una manera más real. Como el sol. El sol salió hoy para este hemisferio, apenas está saliendo, la fotosíntesis, eso está establecido por principio. Nadie se levanta preocupado a decir, ¿será que Dios hoy nos va a dejar el sol? No, eso está establecido como una ley, como un principio, que deja entrever la misericordia de Dios. Entonces,
El ser humano sí puede elegir. Las enseñanzas que tenemos desde el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 11 de Génesis hablan de este primer episodio de la humanidad, donde el hombre, donde aprendimos a conocer el hombre, donde Caín es desterrado y se usa un lenguaje como peyorativo, el camino de Caín, Caín el malo, ¿cierto? Todo lo que puede suceder a aquellos que son los que siguen el camino de Caín. Pero después vino Lamed, que era más malo que Caín. Y Lamed ya tuvo dos esposas. Y entonces Lamed dijo, todo chicanero, si Dios dijo que si a Caín alguien lo podía matar o no lo mataba, si a mí me mataren, 7 veces más yo me levantaré. O sea, se levantó otro más soberbio todavía. Y eso es la humanidad luchando consigo mismo. El hombre no necesita de un agente externo para portarse mal. Y por eso les compartía ese video, para que ustedes miren cómo ella empezó a tener un razonamiento cuando se sintió seducida por las compras. Y ella dice, Rebeca, recuerda que tienes una deuda de $900, que estás llevada y se va a retirar, pero la voz del yo, del ego, le dice, pero ¿para qué? Y empieza una conversación. Y es la misma conversación que Dios sostiene en el capítulo 6 de Génesis, cuando Él dice que Él no va a contender con el hombre, porque en el hombre hay una tendencia constante a hacer el mal. Hay una tendencia, hay una inclinación a que el mal nos conquiste. Y el gran propósito de un ser humano es justamente convertir eso en su propósito personal. Con la voluntad, la fuerza de voluntad, ¿verdad? El deseo, puesta la fe en Dios, creyendo en Dios, teniendo un modelo como el de Cristo, como dice el Espíritu de Cristo en nosotros, cada uno pueda aspirar a esforzarse conscientemente y sin quitar la atención de esas áreas en las que nosotros necesitamos mejorar. Imaginen ustedes que eso sucedió en el capítulo 6 de Génesis, cuando dice que Dios vio que el hombre era de continuo. Eso tiene una connotación como que la carne viene con una voluntad, con un propósito. Y ustedes ya lo han leído en el capítulo 7 de Romanos, cuando el apóstol Pablo lo expresa muy bien. Dice, yo tengo una inclinación espiritual en mi mente por hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. Pero cuando quiero hacer el bien, veo que dentro de mí hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente, contra la ley del espíritu, y me lleva cautivo. Escuchen, me lleva cautivo. Es justamente esas dos naturalezas que están dentro de nosotros y que Dios nos colocó como meta, como desafío, que nosotros nos hagamos semejantes a Él. Cuando ustedes ven el capítulo 5 de Gálatas, en ese gran desafío que el apóstol Pablo tiene que enfrentar con esta iglesia, que quiere judaizar, quiere circuncidarse nuevamente, seguir guardando el sábado y seguir con muchas actividades. Pablo tiene que entrar en un discurso muy profundo para enseñarles que la gracia es la mejor forma de vivir, ya que no han logrado hasta el momento cumplir esa ley. Y él dice, ustedes mismos se han dado cuenta que el ser humano tiene una lucha interior. En el capítulo 5 de Gálatas lo dice, ahí está una batalla constante. El espíritu quiere hacer algo y la carne se le opone. La carne quiere hacer algo y el espíritu se le opone. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí el árbol del bien y el mal. Cada uno dentro de nosotros tiene lo que desde el pensamiento hebreo se llama el Yeser Arat, ¿cierto? Es decir, la inclinación al mal. El capítulo 6 de Génesis habla del Yeser Arat. Es la naturaleza de la serpiente. Es la forma en que lo ve el pensamiento judeocristiano. Porque si nos vamos al romano cristiano, vamos a ver a un agente externo.
Si nos vamos al griego cristiano, vamos a ver a un agente externo. Pero el ser humano no solo tiene el Yeser, Ara, sino también que también tiene el Yeser, Hatova, es decir, la inclinación al bien. El hombre siempre va a poder elegir hacer el bien y está como una opción. Lo que sucede es que la exacerbación de los sentidos, que fue lo que Adán y Eva nos dejaron como resultado, es que los sentidos nos atrapan. Nada más cuando guardamos una dieta y nos atrapa el chocolate, nos atrapan los dulces, cuando queremos hacer algo como lograr un sueño y nos gana la pereza, nos gana la desidia, o cuando queremos conquistar algo y el miedo nos frena, o queremos más la zona de confort. Siempre y siempre el ser humano trae el potencial de Dios dentro de sí para hacerlo crecer. Cuando Cristo viene, Él dice, yo vengo a traerles el modelo ideal. Por eso Él hablaba como cuando alguien le habla a un padre. Él quería dejarnos a nosotros esa misma filosofía de vida, ¿verdad? Y que nosotros tuviésemos un indicador de ruta, es una definición de liderazgo, un indicador de ruta. Jesús es un indicador de ruta para nosotros. Por eso cuando ustedes leen el Efesios, cuando ustedes leen todas estas cartas, ustedes se dan cuenta que el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos un modelo, nosotros tenemos una estatura allá hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y ustedes ven al mismo Pablo, cómo empieza él su historia, siendo un iracundo, siendo un narcisista, siendo un asesino en potencia, y cómo Dios lo va transformando poco a poco. Y cómo en las últimas cartas el apóstol Pablo habla como una madre, como una nodriza, hijos por los cuales vuelvo a sentir dolores de parto, porque ese proceso constante de impulsarnos, de querer por amor agradar a Dios, va haciendo que nosotros podamos forjar ese carácter. Dios nos dejó a nosotros su espíritu, que es la expresión de Dios en la versión que nosotros podemos habitar, para que viviendo en esa inclinación del espíritu, nosotros podamos cambiar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Quiero invitarles a todos los que escuchan esta información, que hagan un análisis de sus propias vidas muy profundos. ¿Cómo somos? ¿Cómo reaccionas tú, aunque lleves muchos años en el cristianismo? ¿Cuáles son esos disgustos que te dan? Esos arrebatos de ira, esos egoísmos, esas envidias, esas reacciones llenas de cólera, esos desánimos, esas frustraciones, las mismas que vivo yo y que vive todo el mundo. Y ustedes debemos todos usar la inteligencia para que no renunciemos a la pedagogía que cada uno de nosotros tiene para entender. Todos los que llevan 20 años, 30 años, 40 años, a pesar de llevar ese ritmo, quizás no tuvieron en el radar un mensaje tan directo que les dijera, vamos a enfocarnos en cambiar nuestra forma de pensar, vamos a cambiar nuestra forma de sentir, vamos a cambiar nuestra forma de conversar, vamos a cambiar nuestra forma de comportarnos, sino que nos metimos dentro de un ciclo religioso y nos fuimos abandonando eso. Y hoy, cuando han pasado los años, nos damos cuenta que el cristianismo no ha logrado impactar un mensaje tan poderoso, un mensaje tan contundente que concentra la voluntad de Dios, que el mismo Jesús vino y nos dejó un modelo donde Él dijo, yo ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas. Cuando Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, es la cátedra más elevada de neurociencias para prevenir el cáncer de estómago, para prevenir la hipertensión, para prevenir todo ese tipo de enfermedades que enferman a la sociedad por somatizarlo, por la rabia, por esa irritación, por esa tensión constante. Cuando Él dice manso y humilde, este mensaje de Cristo está al alcance de todos nosotros, pero no va a hacerse carne en nosotros, no va a hacerse realidad en nosotros si nosotros no decidimos hacernos cargo de Él. Y cerrando este capítulo sobre el hombre,
recordemos que el hombre no es una rueda suelta, no es alguien que llegó por ahí a ver si de pronto viene del mono o Dios está por allá lejos. Eso ni siquiera se nos ocurra pensar. Nosotros somos parte de Dios, somos parte de su propósito. Él tiene claro qué quiere hacer con la humanidad, con cada hombre. No somos ruedas sueltas, no somos personas sin valor o insignificantes. Hacemos parte de un propósito celestial trascendente y nosotros debemos tener eso en cuenta, reconociendo primero lo que somos, nuestras debilidades, para que enfoquemos toda nuestra atención en que nuestras vidas se conviertan en eso. Independiente de lo que alguien quiera creer, si mira lo que ha pasado en la historia, observando la última década, los últimos 20 años, los últimos 50 años, nos damos cuenta que estas personas no es que se la pasaran orando y ayunando para ver cómo lograban sus resultados. El mal actúa de una manera impresionante, va arrollando, el mundo va, no te pide permiso, él simplemente va imponiendo. Los políticos, la legislación, el cristianismo se ve como una cenicienta arrinconada, optando lo que el sistema diga, porque nosotros todavía, después de pasar 2000 años, todavía queremos seguir creyendo que con las mismas actividades vamos a lograr impactar, aunque no lo hayamos visto. Pero hoy a todos los que ven este mensaje, Dios hace un llamado a decir cuántos vamos a hacer, a escuchar y encarnar el mensaje de Isaías. ¿A quién enviaré? ¿Quién va a hacer algo? Y Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser parte de eso. Pero yo quiero vivir primero esto. Quiero levantar la mano y decir, yo estoy entendiendo que este mensaje empieza por mí. Yo estoy conociendo el camino. Puedo mostrarles por dónde voy yo, como lo dijo la mujer samaritana. Vengan todos y miren cuántas cosas grandes ha hecho el Señor en mi vida. Tenemos una oportunidad de impactar esta generación, aunque ahora pareciese que fuésemos un grupo pequeño, pero tenemos la oportunidad de soñar. Solo los soñadores son esas personas insatisfechas que se dejan poseer por una idea, que se les mete en los huesos, en las venas, en los poros, les quita el sueño, empiezan a creer que son protagonistas de algo que debe suceder más allá de sus propias limitaciones y empiezan a ponerle a eso espacio, tiempo, transpiración y cuando nos demos cuenta se habrá hecho un camino porque al andar se hace camino, se escribirá una historia. Este mensaje de la comunidad Generación Cristo es un mensaje para todo aquel insatisfecho, para todo aquel buscador que sabe que algo no está bien, que algo no está siendo clarificado ni entendido y que nosotros no es que tengamos las respuestas claras, pero sí hemos empezado a dar los primeros pasos para irlas teniendo muy claras. Bienvenidos todos los que quieran ser parte de esta generación, la generación Cristo. Nos vemos en el siguiente episodio y empezaremos con las Escrituras.